Muy buenas tardes, nos da mucho gusto seguir en este canal, visitarlos, verlos, saber que nos escuchan y que bueno, que estos temas han sido de interés. Y bueno, sabiendo que ya es año nuevo 2023, les mandamos muchos saludos, muchas bendiciones y que pues este año sea mejor que el anterior. Sí. Y bueno, nuestra intención con estas cápsulas es que sigamos creciendo y que sigamos aprendiendo. Wendy, un gusto saludarte. Hola Vero, igual, feliz año, qué bendición el poder continuar, Vero, estar juntos aprendiendo, como mencionabas, sabiendo que nos ven, qué gusto de verdad que estas cápsulas sean de interés para ustedes. Y bueno, pues estamos listas, preparadas para este año seguir dando más de lo que Dios nos ha dado, Vero. Así es, Wendy. Bueno, sin más preámbulo y sin más, pues arranquemos con estos temas, que bueno, el día de hoy traemos un tema muy importante, creo yo, que aunque es corto, es algo muy chiquito, es importante y es algo que hoy en la actualidad estamos viviendo y es la lascivia. Así es, miren, recuerden que estamos tocando temas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Son temas que muchas veces se viven, Vero, pero no siempre se mencionan. Son temas a los que a veces le sacamos la vuelta y procuramos tapar el sol con un dedo. Entonces, bueno, este tema ciertamente es polémico, es un tanto difícil, pero como bien lo mencionas, la explicación, la información, lo que podemos decir es más bien la práctica que lo que podemos mencionar. Y bueno, pues darles el significado. El significado de lascivia es un deseo descomunal, un deseo carnal, en un sentido sexual, pero que no tiene control, es algo que nos lleva más allá, que muchas veces, Vero, no se puede controlar. Esta definición también nos enseña que es una imposibilidad, fíjate qué interesante, imposibilidad de controlar la libido, y esto nos lleva a prácticas obviamente que no son sanas, pero tiene un comienzo. Entonces, ¿qué vemos que es según el significado? Y menciono como procuramos constantemente, es la definición del diccionario secular. Solamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Es un deseo y actividad sexual sin límite, o bien la imposibilidad de controlar la libido, y esto puede derivar en una obsesión. Así es, Wendy, y bueno, si ese es el significado secular, el significado bíblico es casi igual. Lo que a mí me lleva a pensar que finalmente lo común es eso, el deseo exagerado por alguien o por algo. El significado bíblico es tener deseo de algo o alguien que no se puede tener, o sea, lo prohibido. Sí. ¿No? Pongamos un ejemplo, un hombre casado. Sí. O una mujer casada, estamos claro, obviamente hablando de mujeres. Una mujer que desea a un hombre casado. Que no podría, no debería de estar poniendo sus ojos, sin embargo lo ve y dice que esto es un deseo exagerado, o sea, realmente no le importan las consecuencias y va más allá de eso. La lascivia, ¿no? O sea, es algo que deseas por encima de todo, ¿no? Uno de los aspectos comunes es desear algo que no puedes tener. Sí. Es uno de los principales puntos a considerar. No lo puedes tener, sin embargo tú lo quieres. Sí. Y son deseos incontrolables que incomodan, porque, y digo, por poner un ejemplo, ¿no? Muchas veces como mujeres vamos por la calle y vas caminando y tú percibes, te das cuenta cuando alguien te está viendo incómodamente, o sea, tú te das cuenta y bueno, hablemos con lenguaje común, sientes que te desnudan con la mirada. Eso es otro aspecto común de la lascivia. ¿Y esto en dónde inicia? En nuestra mente. En la mente, claro. En nuestra mente. Esos son algunos aspectos comunes de la lascivia. Sí. Sí, fíjate qué interesante porque, como bien lo mencionas, Vero, se siente.
digo, no ves la palabra lascivia, pero esto es algo que está en el corazón, bien dices, de hombres o de mujeres. Digo, habrá que preguntarle a los varones si han sentido esto, pero en el caso de las mujeres es incómodo, es molesto, incluso ya hay leyes que si tú te sientes acosada por no necesariamente que vengan y te toquen o que se acerquen, no, la pura mirada, Vero, es tremendo. Y algo que quiero mencionar es que esto comienza cuando se abre puertas en el corazón, dejamos que esto llegue al alma, pero es como darle una cavidad a un demonio, al fin de cuentas, porque todo lo que no proviene de Dios, pues entonces proviene de alguien más, que es Satanás. Y esto empieza como cualquier vicio en poquito, ¿no? Y la persona que va fomentando, hemos hablado por ejemplo del adulterio, hemos hablado de otros temas, empieza en poquito pero se fomenta, y en la medida que lo fomentamos, esto termina en abusos, violaciones, incluso puede transferirse este tipo de sentir, de desórdenes sexuales, y al fin de cuentas contagia, contamina, no es algo que solo yo lo tengo y ya no, hay cosas que se transfieren incluso con un tocamiento insano, Vero. O sea, con los niños no se puede ver un niño tranquilo, normal, pero una persona que trae este sentir, que tiene esta tendencia, viene y ella lo toca con otra intención, al rato este niño inconscientemente tiene una tendencia a... Y es bien difícil, por eso es importante que distingamos, que nos demos cuenta. A veces puedes pensar, a lo mejor en casa, tener a alguien con una mirada, decías, morbosa, que incomoda, y uno lo más fácil es evitarlo. Ay, es que así es mi papá, no, es que así era mi abuelito, no, es que no, hay que darnos cuenta de lo que está pasando, hay que enfrentarlo y hay que buscar una solución. Así es, Wendy. De hecho, yo estaba viendo, cuando estábamos estudiando esto de la lascivia, vi algunos videos y dice que es algo sin dominio propio. Sí. Y justamente pensando en esto que tú comentas, o sea, es algo que empieza de poquito, y que uno dice, ay, no pasa nada. O sea, hablando en el caso de una mujer, ¿no? Tú ves al hombre casado y dices, ay, sí está guapo, ¿no? Sí. Bueno, ya sembraste eso en tu mente, luego... ¿Y qué pasaría? Solamente imaginando, ¿no? Hasta que llega un punto en que lo aterrizas y esto llega a esta parte, ¿no? De que no tenemos dominio propio, sabiendo que es algo que no nos es permitido y que no está bien, ¿no? Que vamos a caer justamente en este pecado de lascivia, de pensar más allá de lo que no debemos, ¿no? O sea, lo decía en un principio de los aspectos, es algo que no podemos tener, y si no lo podemos tener, ¿para qué justamente sembrarlo en nuestra cabeza? Ahora, sí es cierto que puede ser no es necesario que alguien llegue y te toque, ¿no? Es algo que la pura mirada, y que bien has dicho, Wendy, se puede transferir a alguien más, porque hablando sobre todo de un pequeño, es alguien que no va a saber distinguir si esto es bueno o es malo y lo puede tomar anormal, y sin embargo a la larga hacerle un daño. Sí, y de verdad no nos damos cuenta, pero es algo bien, bien importante. Yo te invito como mamá a tener ese cuidado, no solamente nuestros hijos, yo creo esto, que nos toca a nosotros ser la generación que rompa eso, porque generaciones pasadas se manejaba como un tema tabú, que mejor no decimos nada. Todos lo vemos, todos nos damos cuenta, te digo, a lo mejor en la familia, a lo mejor alguna manifestación, alguna situación, es que es bien enredado, Vero, porque fíjate, comienza en la mente, es algo que yo no puedo tener, esto provoca adrenalina en el ser humano y quiere tenerlo, entonces ves el modo, y una persona que ha desarrollado la lascivia, que la ha fomentado, veíamos en cápsulas pasadas, pornografía, que está... llenando su mente de lectura erótica, de cosas que no controla, y ve una presa, vamos a decirlo así, a lo mejor una niñita inofensiva, tranquila, y aprovecha la oportunidad. Entonces te das cuenta de hasta dónde puede llegar, y nosotros podemos caer en dos posturas. Una, yo tampoco digo nada, mi mamá lo vivió y yo no digo nada igual que ella y aquí no pasa nada, o lo enfrentamos. Y sobre todo esto, mencionar que con Cristo toda cadena se cancela,
pero debe levantarse esa generación que si yo traía una atadura de un índole sexual, a mí me toca ahora mantenerme firme y que esa cadena se rompa en mi vida y que esto llegue a mis generaciones, no más herencias de lascivia, de inmundicia, que lo veíamos también en cápsulas pasadas. Así es, Wendy. De hecho, para complementar esta parte, fíjate, yo anotaba, hablando justo de lo que dices, de cómo empieza esto en la mente, anotaba muchas cosas y las empezamos desde la televisión, internet, revistas que son para adultos y que permitimos que lo vean nuestros niños, ¿no? Deseos profundos de algo o de alguien. Entonces, puede ser desde algo tan chiquito. Fíjate, estuvo muy de moda esto de las 40 sombras de Grey. Yo no lo he leído, tampoco me interesa, pero sé porque he escuchado los comentarios de que es una novela erótica hasta cierto punto. Entonces, si nosotros permitimos incluso leer esta parte, ¿qué genera en nosotros, no? Un sentir, y esto nos lleva más allá a desear, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que permitimos ver en nuestros hogares, empezando por nosotros como adultos y, bueno, obviamente con los pequeños, ¿no? Para que justamente esta parte de la lascivia no llegue a nuestras vidas. Y si conocemos a alguien o hablando de los aspectos comunes, lo hemos notado en alguien, bueno, estemos como atentos, sobre todo, bien lo has dicho, como mamás, estemos atentos a nuestros pequeños. Sí, quiero compartir una experiencia personal que no es nada agradable, pero quiero comentarla porque sucede. En mi caso, comentaba yo con mi esposo, yo creo que todos, la mayoría, hemos tenido un despertar sexual que no ha sido el adecuado, ¿no? A lo mejor un familiar te tocó, porque es lo más común, o algún amiguito te enseñó algo que tú ni sabías. En mi caso, yo recuerdo que había un familiar que a mí personalmente, nos ponía pornografía. A cierta edad, yo creo unos 12, 13 años, y pues como este familiar lo hizo conmigo, mi experiencia, mi sentir fue, son cosas que tengo que aprender, entonces este familiar me lo enseña, está bien, y yo tomaba una actitud como de madurez, y yo veía estos videos así como casual, ¿no? Yo decía, bueno, tengo que crecer, ¿no? Pero con el paso de los años, platicando entre primos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, con el evangelio de por medio, mencionábamos esto, oye, a mí también ese familiar me llevaba a ver pornografía. Y él, ay, a mí también. A lo mejor este familiar lo hacía con esta intención de abrirnos los ojos a algo que debemos descubrir, porque la sexualidad es algo natural que Dios nos dio, pero fuera del orden de Dios se cometen muchos errores. Y este tipo de prácticas, Vero, es el comienzo para algo grave que puede ser la lascivia. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si lo fomentas, te lleva a deseos que no vas a poder controlar y que si tú padeces, lo menciono así porque no sé cómo más poderlo decir, pero si tú padeces esto y te das cuenta y sabes que yo soy una persona, he oído esta expresión muy sexosa, siempre estoy pensando, desnudo a la gente con la mirada, porque no nada más es decir, ay, los demás, no, a lo mejor tú lo vives en carne propia, ¿no? Y puedes pensar, me cuesta trabajo tener una relación con un hombre sana, siempre me voy a otro lado. Bueno, busca de Cristo. Si perteneces a una congregación, acércate a tus autoridades, ora, llénate de la palabra de Dios, porque estos son desórdenes que volvemos. Al rato lo estamos transfiriendo a quienes más queremos, que son nuestros hijos, ¿verdad? Así es, Wendy. De hecho, ahorita que comentas esto, el hecho de, bueno, en la lascivia es algo obsceno, que eso es, y que es indecente, ¿no? Y yo de lo que escuchaba, hablando del dominio propio en base a esto de la lascivia, es muy común que hoy en día por eso haya muchos pensamientos de, bueno, relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, bueno, adultos con niños, claro. Entonces es justamente todo esto, ¿no? El hecho de que a lo mejor a muy temprana edad fueron inducidos a ver
pues sí, sexualidad a muy temprana edad, y como bien dices, Wendy, sin una dirección bajo la palabra de Dios, bajo el orden correcto de Dios. Entonces, al no tener un dominio sobre esto, bueno, se han desatado todo este tipo de relaciones que no son gratas delante de Dios, y que obviamente sobrepasan los límites que pues obviamente se han dado en el orden de Dios, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablando del orden de Dios, quiero compartirte lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 5 verso 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ya hemos escuchado este pasaje y lo hemos comentado, cómo el Señor Jesús nos lleva al corazón de la ley, no solamente, no te cases con una mujer, no, es desde la mente, desde el corazón. Necesitamos llevar a Cristo nuestros pensamientos, Vero, para que sea Él gobernando. Y otro pasaje, Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestíos del Señor Jesucristo. Dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto de proveer quiere decir alimentar los deseos de la carne. No nos enredemos en eso. Si nos damos cuenta, como lo hemos mencionado, que hay un indicio, necesitamos contrarrestarlo y no alimentarlo. Y la verdad, híjole, podemos hablar muchísimo. Tenías un ejemplo, pero... Sí, bueno, poniendo un ejemplo, es que ya, con tu ejemplo, Wendy, ya. Sí, ya sé. Pero bueno, si ponemos un ejemplo bíblico de que obviamente esto de la lascivia empieza de la nada, platicábamos sobre David, que es un personaje en la Biblia, que él así de la nada, David, quien se sabe la historia, sabe que David fue alguien que Dios amó a David, y que David amaba profundamente a Dios. Sin embargo, él cometió un error muy grande, que fue ver bañarse a una mujer, ¿no?, en la azotea. Y en su corazón la vio, en su mente la deseó, en su corazón lo quiso hacer, y ¿qué hizo? Cometió adulterio. Y bueno, esto la llevó a adulterio, luego a matar gente. Una cosa así, tan chiquita, lo llevó a hacer algo tan grande. Entonces, hablando de este ejemplo, es cuando tú estás ya pensando algo en tu corazón que te está llevando a desear lo que no te corresponde, tienes que ponerle un alto. Tienes que ponerle un alto, porque no va a llegar nada más a ese punto de decir, ay, no pasa nada con que yo la vea, no pasa nada con que yo imagine qué pasaría si. No, sí pasa, porque va a traer una consecuencia aún mayor. Sí, definitivamente. Así es que bueno, hacemos hincapié. Este tema da para mucho más. Queremos a lo mejor iniciar esta espinita en tu corazón para que escudriñes, para que dejes que Dios saque eso vil de tu corazón y podamos quedarnos con lo precioso que hay. Y te repito, si estás pasando una situación difícil, acércate a alguna autoridad espiritual. Si te congregas, si no te congregas, busca ayuda. Y miren, en cualquier esquina encuentras congregaciones, pastores que puedan orar por ti, que puedan tomarte de la mano y ayudarte a salir de este vicio, al fin de cuentas. Así es. Y bueno, nada más para concluir, no alimentes este pecado, no alimentes estos deseos. Si tú ya te has dado cuenta de los aspectos comunes que hemos nombrado, de verdad acércate a alguien, porque finalmente es algo que te va a atar. Sí, así es. Y bueno, pues, como tú sabes, porque siempre hay temas que debes saber, hablemos aquí en confianza.